Lunes 9 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa. Pasa Paco, acaba de llegar nuestro invitado de hoy. Le decía que vamos a iniciar nuestro habitual repaso, el recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario Córdoba, Diario ABC. Hoy es lunes, hay poca información local, pero sí que hay temas bastante interesantes, algunos de ellos arrastrados de la semana pasada. Nos acompaña como cada lunes Francisco Poyato. Paco, bienvenido. Hola, director, como saben, del diario ABC de Córdoba. Decía Paco que hay poca información local, aunque sí temas que venimos viendo cómo se van arrastrando y algunos muy recientemente. Por ejemplo, por empezar por lo local, el diario El Día trae una información importada hoy que titula: Fomento sí avala a otros cercanías con baja población. En Santander, dice el diario El Día, se atiende a menos usuarios que los previstos en el Valle de Guadalquivir. Una información, Paco, que vimos ayer avanzada en el diario El Día, los compañeros que publicaban un informe de un instituto cercano a Fomento que veía inadecuado el cercanías por la baja población. Ya sabíamos que ese va a ser uno de los principales argumentos que podía tener el tumbar esta posibilidad de que Fomento se haga cargo del cercanías desde Villa del Río hasta Palma del Río. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar varias cosas. La primera, efectivamente, estamos hablando de un tramo que va desde Villa del Río a Palma del Río. Hay un kilometraje bastante importante. Y hay una serie de factores que parece que pone esta consultora en cuestión, que no es tanto el número de habitantes como la concentración de esos habitantes en el área metropolitana y el potencial uso que estos habitantes podrían hacer de un servicio como el cercanía, en fin, para ver un poco la rentabilidad de ese servicio. Hay que decir que el área metropolitana de Córdoba, que no está realmente tan definida como pueda estar en otras ciudades, como puede ocurrir en Granada o en Sevilla, por poner casos más cercanos, sí es verdad que tiene una característica de diseminación de la población que se convierte en un obstáculo. Es decir, alrededor de Córdoba capital y a pocos radios de kilometraje no existen concentraciones de poblaciones tan importantes que se convierta en algo muy frecuente y con mucha intensidad de viajeros el venir a Córdoba, pues porque vengas a trabajar o vengas a consumir, ¿no? Es uno de los argumentos que grime Fomento a la hora de ver esa posible rentabilidad. Estamos hablando de un servicio que de Villa del Río a Palma del Río, que probablemente en coche pudiéramos hablar de cerca de 1 hora y cuarto, cerca de 1 hora y media, como pudiéramos estar de aquí a Málaga. Son una serie de obstáculos para ver la rentabilidad. Y sobre todo hay otra cuestión. Si nos paramos a analizar los datos del propio cercanía, o que se va a poner en marcha en Córdoba, si es que se pone en marcha finalmente, aquí los números están cogidos con alfileres también. La rentabilidad no se ve por ninguna parte. Es más, se ha llegado al compromiso por parte del Gobierno al hacer una obligación de servicio público de asumir un déficit que se ha barajado entre el 1,5 millones y los 2 millones de euros anuales. O sea que si ya de por sí en una situación como la de Córdoba y su término municipal estamos hablando de un servicio deficitario, el poner en marcha otro servicio similar desde Villa del Río a Palma del Río, que ojo, no niego en ningún momento que sea útil y que pueda servir como un motor de flujo de personas hacia la capital, hay que pararse a estudiarlo bastante bien, sobre todo cuando tenemos que analizar esos flujos hacia la capital, por qué se producen, cuándo se producen y, como decía al principio, no tenemos a 20, 30 kilómetros grandes concentraciones de población que son las que te dan o te permiten ese flujo de personas, como por ejemplo en Sevilla puede ocurrir en el Aljarafe o en Granada en la zona de Armilla, por ejemplo. Hay dos datos que dio ayer el diario El Día. Uno de ellos es que hay estaciones muy alejadas de la línea del tren. Por ejemplo, Hornachuelo. Hay 8 kilómetros desde el municipio hasta la estación del ferrocarril, con lo cual parece que la gente no está utilizando el servicio. Y otro que también es bastante demoledor es que actualmente hay un servicio de media distancia que ya cubre esa distancia de Córdoba a Jaén, Sevilla-Jaén, que pasa por Córdoba, y dice que hay días que la media son de 3 pasajeros a Villa del Río al día. Con lo cual, claro, un servicio para 3 personas, evidentemente... Es que eso es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la parada del AVE en Villanueva de Córdoba? Pues realmente los datos que nos está facilitando Renfe es que me parece a mí que hay un uso muy bajo de esa parada realmente hacia Córdoba. Hay que recordar un tema. Córdoba es la única provincia de España que tiene 3 paradas del AVE. 3.
Villanueva de Córdoba, Córdoba y Puente Genil. No hay ningún sitio en España donde haya tantas paradas del AVE. Sin embargo, los datos de Villanueva y los datos de Puente Genil, algo mejores, pues no son realmente interesantes como para establecer servicio. Renfe se mueve por parámetros de rentabilidad del servicio. Si le salen los números y una serie digamos, de requisitos que normativamente se establecen para establecer una serie de servicios, pues no se van a poner en marcha, ¿no? Yo creo que hay que cuidar muy mucho este tipo de cuestiones, porque luego se hace una inversión, se hace un gasto y no son rentables. Me parece que a lo mejor, como se indica, potenciar en la lanzadera que hay de Jaén a Sevilla y que pasa por Córdoba alguna parada más en algún punto intermedio, como el Carpio, Montoro o Almodóvar. Bueno, pues sí se podría ser algo más interesante, ¿no? Incluso pensar en cercanías de Córdoba, poder ampliarlo hasta Almodóvar. No creo que fuese mala idea, porque estamos hablando también de una población de unos 7.000, 8.000 habitantes. Bueno, y podría estudiarse esa posibilidad. Pero evidentemente grandes infraestructuras como esta o grandes servicios, yo creo que hay que estudiarlos bien, ¿no? Y aunque todos estemos de acuerdo en que cuanto más infraestructuras tengamos, mejor, pero también hay que ver luego el retorno y el uso que se le va a dar. Efectivamente. Ya por acabar con este asunto, el diario El Día lo que trae es el agravio comparativo, que puede suponer que otros recorridos deficitarios inicialmente sí que estén cubiertos, en concreto el de Santander. Con el agravante de que el ministro de Fomento fue alcalde de Santander, que es lo que parece que enturbia un poco aquella decisión. Yo no conozco Santander, no sé si es que esa cercanía cubre un área muy mal comunicada, que podría ser también, que no lo conozco, así que me parecería injusto decir que aquel servicio es deficitario. Pero es verdad que los parámetros objetivos que se van a exigir en Córdoba no se cumplen en otro sitio, en Santander o en San Sebastián tampoco se cumplen, porque el área tampoco llega al medio millón de habitantes, que parece la cifra que marca Fomento. Sí, pero parece que en San Sebastián sí hay un mayor porcentaje de aprovechamiento, creo que está en torno al 30%, en Santander no tanto, pero bueno, sin conocer en profundidad cómo puede ser el área metropolitana de Santander, sí es cierto que puede que redunde en lo que hemos comentado al principio, puede que haya menos población en valor absoluto que en Córdoba, pero sí una concentración de población a menos radio de kilometraje de la capital de Santander, que sí tiene una mayor demanda que de usar este tipo de cercanía para acudir a Santander a trabajar, o para acudir a Santander a estudiar, o para acudir a Santander a comprar. Dicho lo cual, tampoco quita que esos datos objetivos están ahí, ¿no? El ministro de Fomento hoy fue en su día el alcalde de Santander y obviamente no es descartable pensar que cada uno barra para su casa, ¿no? Y que a lo mejor se ha podido exagerar o se ha metido mayor inversión en esos puntos que en otros puntos como en Córdoba, que ya hemos visto en los últimos años con diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del Partido Popular, que no ha sido tan agraciada en los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues hablaremos seguro de este asunto. Ya ha habido respuesta de la plataforma de Metrotren diciendo que están a favor. En fin, lo lógico, digo que tiene más recorrido. El diario ABC trae un asunto, yo le decía, que viene arrastrado de hace un par de semanas, y son las oposiciones del consorcio de bomberos. Titula hoy ABC una información que firma Rafael Ruiz: el consorcio cambió la base de las oposiciones para bomberos. Saben que aquí el tema está en un presunto trato de favor hacia los interinos, y parece que incluso se viene reflejado las bases donde se cambiaron una vez que se ha hecho incluso el examen ya. Efectivamente, estamos hablando de la bolsa de trabajo que se crearía para todas aquellas personas que, aun superando esas oposiciones famosas de las que venimos hablando desde hace una semana, pues se queden alojadas en esa bolsa para necesidades interinas o necesidades puntuales del servicio. La información que publicamos en ABC y que firma el redactor jefe, Rafael Ruiz, lo que indica es, con documentación existente, es cómo se cambia a última hora los criterios de funcionamiento de esa bolsa de trabajo, y casualmente acaba favoreciendo a los mismos interinos sobre los que había puesto el interés en ese presunto amaño que está investigando el juez Rodríguez Laín de las oposiciones para 54 plazas de bombero conductor. Si normalmente la Diputación, para crear la bolsa de trabajo, existen una serie de requisitos y de baremos que se aplican a las personas que opositan y se establece luego el orden de prevalencia de una bolsa de trabajo, en este caso se cambia a última hora, se cambia sin apenas informe jurídico, salvo un informe que esgrime el propio gerente del consorcio de bomberos que está imputado en este presunto amaño de oposiciones, y ese cambio facilita que los que estaban al final se pongan al principio y justamente son interinos, ¿no? Es un poco como que llueve sobre mojado.
es un aspecto más colateral de este asunto, bastante turbio, que bueno, ha desatado un importante agujero, ¿no?, en la Diputación de Córdoba por todas las ramificaciones que el caso tiene, y que además es muy curioso porque ponemos también en solfa, en la información que publicamos, un caso similar que ha sucedido en la Diputación de Sevilla, también gobernada por el Partido Socialista, pero que se ha frenado a las primeras de cambio cuando miembros del tribunal han detectado una serie de anomalías e irregularidades que ya se estaban produciendo por algunos aspirantes y han puesto el caso directamente en manos de la Fiscalía. Claro, lo que ha ocurrido en este caso concreto de Córdoba es que la connivencia, como pone de manifiesto el juez en su auto judicial, ha llegado a todas las partes, a todos los actores intervinientes en un proceso selectivo, ¿no?, desde los miembros del tribunal que están imputados, los responsables políticos y altos cargos del consorcio de bomberos, hay una parte sindical y hay un grupo de interinos que iban a ser los favorecidos, y entre todos, pues digamos que se ha articulado este presunto amaño organizado para favorecer a las personas que ya estaban trabajando dentro. Bueno, la investigación sigue abierta, por mucho que desde la Diputación su presidente y el líder del PSOE, Antonio Ruiz, ya ha pedido celeridad en lo judicial, la investigación sigue abierta, las imputaciones, que ascienden ya casi a 30, pues pueden aumentar, y de momento lo que se echa un poco en falta es esa celeridad que se le pide a la justicia, porque se tenga también el apartado político para aclarar internamente qué es lo que ha sucedido, ¿no?, porque parece un asunto pues grave, ¿no? Aquí hay, Paco, o me da a mí la sensación, un clientelismo también hacia los sindicatos, que hemos visto en otras oposiciones que estuvieron en cuestión. Por ejemplo, la de bomberos del Ayuntamiento de Córdoba fue con otro sindicato, en aquel caso, pero parece como que da la sensación, digo, manteniendo al margen, por supuesto, la independencia del Poder Judicial, que decide lo que tenga que decidir, como que el sindicato que está intenta también ganarse, no sé, una especie de relación clientelar con unos posibles afiliados, y lo hace de esta manera, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Hay un dato muy llamativo esta semana, pues valorando mucho las informaciones que hemos ido publicando, y en una de esas, bueno, de esos análisis que hacemos previos a las informaciones, hemos llegado a dar con algún caso de bomberos estando afiliados a 4 sindicatos a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Pues que evidentemente el sindicato se convierte en una herramienta útil para conseguir cosas, pero para conseguir cosas, en este caso, en el del presunto amaño de las oposiciones, pues por encima de la normativa, convirtiéndose en un cooperador o un elemento clave para este presunto amaño, y evidentemente siempre sabedor el sindicato de que a cuantas más personas pueda favorecer, pues pueden ser esas personas las que acaben engrosando la lista de afiliados del sindicato, o considerando que ese sindicato es la herramienta útil para conseguir cosas, ¿no? Que eso es legítimo siempre que no pase ni traspase la normativa. Y en este caso, además del que venimos hablando, hay un momento en el cual se hacen, según siempre el auto judicial, indicaciones a los propios trabajadores del consorcio, a los bomberos, y señalando a un sindicato concreto, que es UGT, para que se le vote en unas elecciones, para que sea la fuerza mayoritaria en la mesa de negociación y sea el estilete para negociar estas oposiciones, ¿no? Y hay una directriz, tanto política como interna, para que se vote a ese sindicato apartándose a otros sindicatos, ¿no? En fin, es un mundo bastante complejo. En la Diputación de Córdoba, además, y en otras administraciones, como tú referías antes, ha habido casos en los cuales han salido salpicados este u otro sindicato por su manera de hacer, en este caso concreto. Yo no estoy hablando de manera general, y la verdad es que deja muy mal sabor de boca, porque al final la lectura que se puede hacer desde fuera, tenemos unas oposiciones como esta, a las que se apuntaron 1.800 personas, que puede que ahora estén observando atónitas como esto es un juego, ¿no?, realmente, que no tienen legitimidad ninguna, saltándose todos los principios que tienen que regir unas oposiciones, y que al final se trata de un trapicheo y de un amaño y de un paripé del cual han sido, pues, actores secundarios, ¿no?, en este caso. Lo de los sindicatos es curioso, porque en principio un sindicato tiene que defender al trabajador, sea por sea su afiliación, pero cuando aparece este tipo de cosas suele quedarse un sindicato mayoritario solo, y el resto van dando como pasitos para atrás, como diciendo, mira, yo aquí no tengo nada que ver. Lo hemos visto mucho con la CTA al Ayuntamiento, lo hemos visto en comisiones, el Ayuntamiento también, en Diputación con UGT. En este caso CSI se salió también de esta movida cuando vio que había algo raro. Fue apartado, y el integrante, digamos, que está dentro del consorcio
de Bomberos sí empezó, parece ser, a notar ciertas anomalías, ciertas irregularidades. Bueno, yo en ese caso creo que deberían ser colaboradores, ¿no? Y aquello que vean que no entra dentro de lo que son las reglas del juego, pues denunciarlo y ponerlo sobre la mesa. Pero evidentemente en este o en otros asuntos, en cualquier administración, siempre hay una guerra soterrada entre las fuerzas sindicales, que también es lógica y legítima, evidentemente, porque ellos defienden los intereses de los trabajadores, primero la de sus afiliados, ¿no? Se podría entender. Pero evidentemente en un juego un tanto oscuro algunas veces, como está sucediendo ahora o como ha sucedido en otras ocasiones. Bueno, pues seguiremos hablando seguro del caso del consorcio, que como decía Paco, está en instrucción, fase de instrucción, el juez Rodríguez Laín, famoso en su día por el tema caso Bretón, entre otros. Y el mismo juez, perdona, que instruyó el otro asunto de irregularidades en las oposiciones de bomberos del ayuntamiento, que también hay que decir que finalmente fueron absueltos. Los que estaban imputados en aquel caso, efectivamente. Bueno, digo que es un juez bastante estricto, un juez que tiene mucho prestigio en Córdoba. Sí, sus instrucciones son bastante exhaustivas, son bastante preciosistas, digámoslo así, y que a lo mejor de entrada pueden sorprender por la cantidad de aspectos que aborda, que a lo mejor puede ser cuestionable desde el punto de vista de la práctica jurídica luego para el posterior juicio, pero de momento lo que se ha querido incluso vilipendiar y relativizar en cuanto a que esto podría ser una cosa de 4 aspirantes que suspendieron las oposiciones, en absoluto. Si uno tiene la oportunidad de leer ese auto judicial, estamos hablando que el propio juez indica que de los muchos testimonios y pruebas que ha recabado, hay 10 que son muy coincidentes a la hora de hablar de las irregularidades, y de esas 10, 2 solamente son bomberos que han suspendido el examen, o sea que podrían tener un cierto interés por haberse visto perjudicados. El resto son personas que están o en el proceso o incluso bomberos que han aprobado, con lo cual esto resulta todavía más llamativo. Bueno, vamos con el diario Córdoba, que trae poca información local, como dice las portadas. Hay un tema que sí afecta al ámbito nuestro, territorial. Habla de divorcio. Titula: los casos de divorcio bajan por segundo año seguido en Córdoba. Bueno, lo cierto es que al tiempo que señala esto, señala que aumentan las separaciones de parejas de hecho, con lo cual casi que se compensa. Quizá lo que esté cambiando, Paco, más que el divorcio y divorcio no sea las relaciones matrimoniales o de pareja, que parece que cada vez se casa menos la gente, con lo cual hay que divorciarse menos también. Bueno, está bajando un poco, pero no tanto como pudiéramos pensar el número ni de matrimonios ni de uniones de hecho. Yo creo que aquí hay un elemento importante, materialista en este caso, que es el económico. Sí. O sea, siempre se ha podido pensar que el matrimonio era una cuestión también económica, no solo de amor, desde tiempo inmemorial. Y ahora el divorcio pues también puede ser algo económico, no solo de desamor en este caso. Divorciarse cuesta mucho dinero. Se ponen en juego muchísimas prerrogativas y muchísimas servidumbres que a medio plazo van a condicionar la vida de las personas que han decidido romper su relación. Yo creo que lo que ocurre es que se mantiene un poco ese estadio intermedio de la separación, a no llegar a una demanda de divorcio, porque puede que se echen las cuentas y no salgan, no se pueda afrontar todas esas servidumbres desde una manutención, desde el pago de una serie de cosas que vienen arrastradas, y la gente se lo piense mucho. Al igual que se lo puede estar pensando para casarse, por una cuestión también económica, de lo que hay que afrontar cuando uno se casa, de una u otra forma, por lo católico, lo civil, o simplemente por esa unión de hecho. Yo creo que en el divorcio, y aunque estamos saliendo un poco de la crisis, eso empieza a notarse, ¿no? Que la gente se lo va pensando muy mucho. Eso también puede influir o no en otro aspecto, que es que hoy en día pues no se aguante ya tanto como se aguantaba antes, ¿no? Y evidentemente eso nos puede llevar a pensar en que es más fácil o más práctico divorciarse, o más razonable que no llegar a situaciones límite. Pero creo que ese componente económico está muy presente y esos datos pueden responder un poco a eso. Claro, de hecho, cuando empieza a bajar el número de divorcios coincide con el inicio de la crisis. De la crisis económica. Eso es indudable. En los años duros empezaron a bajar cuando venían en un repunte de la gráfica bastante importante. Evidentemente, cuando se tienen más posibles o más garantías económicas, uno afronta este tipo de decisiones con más soltura que cuando no es así. También el tema de la custodia compartida. Eso ha influido bastante. También influye bastante. Sí, porque además resulta que Córdoba
Parece ser que por una sentencia que hubo, que fue precedente casi en España, está aumentando el número de custodias compartidas, ¿no? Eso también ayuda perdón, a sobrellevar este tipo de decisiones, porque bueno, se comparte la responsabilidad y parece que eso entra dentro de un acuerdo entre las dos personas que ayuda a limar algunos aspectos que acaban redundando también en lo económico, y eso influye de alguna manera. Seguimos con estadísticas, volvemos al diario El Día, habla de multas. Dice, tráfico ingresa unos 8 millones de euros al año por multas. La mayoría de las infracciones se debe a que se supera el límite de velocidad. Yo siempre que hablamos de multas digo lo mismo, a quien no comete infracción no se le multa, o sea que tampoco hay que criminalizar a tráfico porque sancione conductas que son ilícitas o incluso ilegales en algunos casos. Pero sí es cierto que, bueno, puede ser significativo una cantidad que parecería, bueno, me parece en principio mucho dinero, 8 millones de euros en infracciones. Conducimos muy mal o nos persiguen mucho. Bueno, eso es lo que cabría pensar, ¿no? O son muy malos porque nos están multando con alevosía y afán recaudatorio, que es lo que se dice muchas veces, o conducimos muy mal, ¿no? Yo creo que aquí, hombre, ni siquiera un término medio, ¿no? Que me decantaría más a pensar que conducimos mal, ¿no? Porque evidentemente si cumplimos las normas, si no excedemos la velocidad, si no bebemos, si no consumimos droga y si conducimos como hay que conducir, pues hombre, solamente cabría pensar en un ensañamiento, ¿no? Para que a uno lo multen de esa manera, y no creo que ese sea ni el común ni un porcentaje relativo de los casos en los que la sanción de la Dirección General de Tráfico se produce. ¿Qué ocurre? Pues que también en los últimos tiempos hay cada vez más controles, hay cada vez más radares, hay cada vez más o menos permisividad en estos aspectos, y eso acaba redundando también en que afloren muchísimas multas, ¿no? Que no quita que pueda haber un pequeño porcentaje o oleadas en las cuales evidentemente si se aprietan las clavijas por tráfico y se ponen más focos y se ponen más lupas van a conseguir detectar a más infractores, pero eso vuelve otra vez al principio de la conversación. Quizás aquí lo que ocurre es que conducimos mal. Claro, sigue habiendo infractores, si la gente no, por mucho que te aprieten, si va a tu velocidad no te van a sancionar. Claro, si se hace la vista gorda habrá menos multas, pero si se pone el foco, se aumentan los controles y se mira más al detalle cómo conducimos, pues probablemente haya más infracciones. En cualquier caso, hay un radar muy concreto, el de la Cuesta del Espino, Sí, que durante mucho tiempo ha sido el radar que más multaba de España. Se ha cambiado ahí la señalización, se ha adelantado unos metros, unos pocos de metros el anuncio en el que se preveía o se avisaba de que había que reducir la velocidad, y se ha corregido bastante, aunque sigue siendo de los que más multan. claro, pero por la sencilla razón es que parece que no nos damos cuenta, ¿no? Pero es que hay un radar que te puede multar y entramos a una velocidad en ese punto. Yo creo que a todos nos pasa igual, que muchas veces vas conduciendo y como no repares acabas entrando en el radar a una velocidad que no es la que debes llevar, ¿no? Y es verdad que es un punto, la Cuesta del Espino, pues que entraña dificultad y que hay que ir a una velocidad determinada por la seguridad de los conductores, porque también ha habido muchos accidentes en ese punto, un punto fatídico, y esas cosas pues yo creo que cuando se va al volante hay que tenerlas muy presentes. Ya por acabar con este asunto, los presupuestos se prevé unos ingresos por sanciones. O sea que el Ministerio da por hecho que el año que viene vamos a seguir conduciendo igual de mal, se nos va a seguir denunciando por las mismas infracciones. A lo mejor también habría que aplicar un tipo de política preventiva, porque en el fondo la sanción, y yo coincido con Paco, creo que hay que suponerle a Fomento la buena voluntad. Digo que es muy peligroso conducir mal, aparte que te sancionen o no. O sea que a lo mejor sería más positivo incidir en esas conductas que luego promueven y provocan sanciones. Nunca es poco en ese sentido la política de prevención, y creo que todos somos conscientes de las campañas tan impactantes de la Dirección General de Tráfico para evitar tanto los accidentes como la conducción con sustancias, la conducción bebido. Que podría incidirse, sí, probablemente se podría incidir más en este tipo de campañas, tal vez, como ocurre en algunos países, el hecho de que nos recicláramos como conductores también, quizás la manera de examinarnos de cuando en cuando de aquellos conceptos que aprendimos y que aunque la práctica nos permite actualizarlos, digámoslo así, al cumplir las normas, pero de vez en cuando no está mal actualizar y ponernos un poco en alerta al conductor de que esto no es un camino de rosas que te dan el carnet de conducir ya hasta que cumplas una edad determinada, ¿no? Sí que a lo mejor habría que pasar una reválida que nos pusiese un poco más en alerta, ¿no? Pero siempre las campañas son positivas, las campañas van variando, eso sí, dependiendo de las distintas causas que se van encontrando cada año en los accidentes y en la siniestralidad, ¿no?
Hay que recordar que la cifra de fallecidos al volante está aumentando, mientras que hubo una época en la que iba todo para abajo, ahora o se estancó, incluso hay repuntes muy peligrosos. Hay cosas muy llamativas. También hace un cierto tiempo en el periódico abordamos un reportaje porque estábamos apreciando que aumentaban los casos de conductores que eran detenidos y a los que se les hacía el test de consumo de droga y iban pasados de rosca, ¿no? E incluso algún accidente mortal que hubo hace poco ahí en el famoso enlace de la 403, un coche que quedó empotrado con un camión y resulta que el camionero le salió el test de droga muy alto, ¿no? Parece que ya no es solo el alcohol, sino el consumo de sustancias estupefacientes. Es bastante preocupante, ¿no? Y puede que estemos en una situación de que, aparte de las carreteras, de la siniestralidad, de que sean mejores o peores carreteras, el factor humano, si no es por una cosa es por otra, acaba estando presente, ¿no? Y creo que esa es la auténtica desgracia de estos datos, ¿no? Bueno, pues vamos con la foto. La foto que los tres periódicos hoy pues refleja la victoria de ayer del Córdoba. El diario El Día, bueno, y a veces son fotos clavadas. Creo que felicitar a Ale Gallego en El Día y a Valerio en el ABC porque le han clavado la foto. En la foto de la página 1, no la que estamos viendo, bueno, es Narváez celebrando su gol por ese gesto tan característico, y en el diario Córdoba también es Narváez quien, junto a Jáuregui, la foto de ABC y el Día es que la han clavado, y son fotos distintas. Bueno, lo que vamos, llamada a la permanencia, dice el diario El Día, el Córdoba se asoma a la zona de salvación, dice el diario Córdoba, el Córdoba pone la salvación solo a 2 puntos, dice ABC. Que parecía imposible, ¿verdad, Paco? Hace 2 meses que hablamos solo de 2 puntos, que cualquier equipo estaría preocupado, nosotros estamos eufóricos, son 2 puntos que hemos hecho, tenemos todo hecho ya. La verdad es que lo comentamos aquí casi todas las semanas, la remontada del Córdoba es un hecho ya palpable y nadie podía pensar que hace 2 meses, que estaba en una situación casi de desahucio el Córdoba, pues podríamos llegar a este punto, ¿no?, en el que ya estamos a un partido de la salvación y con bastantes partidos todavía por disputarse, lo cual puede ser bueno y puede ser malo. Se demuestra una vez más que la categoría es muy difícil, que el Lorca, que ayer se lo hizo pasar muy mal con un jugador menos durante muchos minutos al Córdoba, venía de ganarle al Granada en casa, cuando el Lorca es un equipo que prácticamente está en segunda B, que jornada tras jornada se dan resultados sorprendentes, porque equipos que parece que están en la zona baja se acaban imponiendo a equipos superiores. La Cultural también consiguió este fin de semana un triunfo muy meritorio en casa de otros de los gallitos, lo cual pone o le da más mérito a lo que está haciendo el Córdoba, ¿no? Porque ciertamente hay una regularidad en estos buenos resultados, salvo el pinchazo que hubo en Numancia y el empate con el Oviedo, que es un rival muy fuerte aquí en casa. De los últimos 7 partidos, que serían 21 puntos, el Córdoba ha conseguido 16, ¿no? Bueno, pues si hiciéramos la clasificación solo con esos 7 partidos, el Córdoba estaría ahora mismo en la zona alta de la clasificación. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo, tiene mucho mérito lo que está haciendo el entrenador, tiene mucho mérito lo que están consiguiendo los jugadores. Ayer fue un partido en el cual se intuía que iba a pasarlo mal el Córdoba, porque el Lorca no le perdió la cara al partido en ningún momento. El Córdoba pierde a Reyes pronto por una lesión de una entrada de un jugador rival, y fue una cuestión de paciencia, de insistencia y de saber abrir la lata, como se suele decir, para conseguir al menos el gol, los 3 puntos, aunque el juego no fuese lo brillante que se esperaba. Y al final esto es lo que va a quedar, ¿no? El Córdoba sea capaz de los próximos partidos, tiene un mes de abril fundamental, hará la salida a Pamplona, pero luego tiene 2 cruces directos con el Sevilla Atlético y con la Cultural, que están ahí abajo, que es fundamental. Probablemente, si sale indemne de esos cruces, en mayo podemos estar hablando de que el Córdoba estaría ya fuera de la zona de descenso, lo cual es un alivio tremendo para que al final el equipo consiga la permanencia. Y además hay un efecto, un elemento psicológico, que hemos hablado mucho del efecto Sandoval. El Córdoba de hace 2 meses, en un partido como ayer, se hubiera hundido probablemente. Después de llamar 4 o 5 veces a la puerta y ver que no sale, sin embargo, este equipo insiste como que tiene muy claro su objetivo. Sí, Sandoval es un entrenador que maneja muy bien el factor psicológico, ¿no? Es un hombre muy expresivo, es un hombre muy positivo, es un hombre que yo creo que también contagia eso a la plantilla. Y luego, en este caso, los jugadores que vienen de eso, de una oleada de 6, 7 partidos, donde han visto que son capaces de ganarle a cualquiera, de remontar partidos que antes no remontaban, de una situación como la de ayer, que aunque tienen superioridad, el partido se pone complicado porque hay que meter un gol y el otro equipo lo está haciendo muy bien. Paciencia, la afición que está apoyando muchísimo. Yo creo que
están coincidiendo todos esos factores que hace 2 o 3 meses pues no coincidían, ni por asomo siquiera, ni concatenando 2 de ellos, y ahora todo está funcionando, ¿no? El Córdoba puede perder, puede empatar, pero evidentemente lo que uno espera que pueda pasar es mucho más positivo que antes, que uno era consciente de que el equipo estaba en una dinámica muy, muy peligrosa, y ahora, pues bueno, empató, perdió, ahora vuelve a ganar, puede que a lo mejor ahora venga otra racha buena de resultados. Eso invita a ser optimista de cara al objetivo final. Y luego los banquillos, en los palcos, perdón, se siguen restañando heridas. Vimos el pasado homenaje al Queco, a José Luis Navarro, ayer le tocó Manuel Encuesta, creo que es un gesto muy positivo. Claro, y sobre todo de volver a traerse a la ciudad del Arcángel. No ya la afición, que la afición estaba ya con el Arcángel, porque la afición de Córdoba siempre se ha dicho que es lo mejor que tiene el club, pero incluso ya gente que no va al fútbol, pero que agradece este tipo de gestos. Yo creo que Jesús León, el presidente del Córdoba, está jugando una liga particular muy importante fuera de lo que es el estadio y fuera de lo deportivo, en lo institucional, que en muy poco tiempo está restañando y suturando muchísimas heridas que quedaron abiertas, ¿no? Y es como tú bien dices, ya no es solo el que sea futbolero o sea cordobesista de siempre, sino es la implicación de distintos sectores, distintos ámbitos de la ciudad, incluso aquellos que no son futboleros, que se vuelven a sentirse identificados con el Córdoba, pues como un punto de unión de la ciudad. Al final, pues todo el mundo en Córdoba quiere que el Córdoba gane, que el Córdoba vaya bien, que el Córdoba pueda volver a subir a primera, porque eso es un orgullo para todos los cordobeses, para sentirnos con una autoestima fuerte, ¿no? Y en este caso creo que está haciendo un trabajo muy, muy, muy notable. Me parece que el gesto con Manolín Cuesta es muy interesante para los que conocen el mundo del fútbol en Córdoba. A Manolín Cuesta, y bueno, que ha sido un hombre que ha sacado a enormes jugadores de las categorías inferiores de su proyecto en el Seneca. Siempre ha habido una mala relación con el Córdoba, ¿no? Y creo que el ponerlo ayer en su sitio, el otro día el gesto con Queco, con el himno, o con Navarro, no sé, me parece que está jugando una liga muy brillante en ese sentido, y evidentemente hay que invitarlo a que siga por ese camino, porque al final todo va a redundar en lo mismo, ¿no? Y la alcaldesa que ha vuelto al palco, porque bueno, ya lleva algunos partidos, ¿no? Sí, pero con González no iba al palco. No, con González no iba al palco, que bueno, yo creo que si ahora va, también podía haber ido antes, porque al final es la alcaldesa y es la máxima representante de todos los cordobeses, y hay que estar a las duras y a las maduras, aunque evidentemente yo entiendo que cueste sentarse en un palco con personas como Carlos González, que ni se sentaba ya en el palco, él tenía su propio palco al lado, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo cortés no quita lo valiente, e indudablemente ante esta oleada positiva no tenga la menor duda que ningún partido político va a dudar en ir al palco del Arcángel. Ahora nadie se cuestiona ir al palco del Arcángel. Estamos fuera de tiempo. Una información que no me resisto a comentar: el partido de ayer de la Davis. Ayer España consiguió el punto que necesitaba para superar a Alemania. Un partido épico, muy de Davis, muy de España además. Muy de Nadal. Muy de Nadal, aunque le tocara en este caso al Ferru, a David Ferrer. Pero yo muchas veces viendo un partido de tenis parece que va mucho más allá del tenis, ¿verdad? Ya era una cuestión y eso hace país. Y en esta época que estamos tan faltos de esas sensaciones, ¿verdad? Cuando ves a la gente peleando por una selección, no ya por un país, sino incluso por un conjunto, eso es bastante emocionante y se vive en la grada de Valencia. Sí, además yo creo que en ese sentido tanto Rafa Nadal como el tenis han jugado un papel importantísimo a la hora de unirnos a todos y de hacernos sentir más españoles y más orgullosos de nuestro país, sin connotaciones políticas, que es el problema, que cuando uno dice que se siente orgulloso de su país parece que está arrastrando un mensaje político detrás, ¿no? Sí. Y es todo lo contrario. Creo que el deporte y la referencia, los ejemplos de estos deportistas es lo que une realmente por sentirnos orgullosos, pero también por sentirnos compartir los buenos valores que ellos transmiten, ¿no? Y el tenis, la superación individual, yo creo que en los últimos años en España es capaz de parar, de ponernos a todos de acuerdo mirando el televisor, esperando la gesta, ¿no? de esos valores que son los que nos hacen sentirnos bien. Y en ese caso, pues la marca, digamos, la patente la tiene Rafa Nadal. Pero es curioso cómo hay más banderas de España en los balcones por un acontecimiento deportivo en muchas ocasiones que por un tema político. Bueno, eso quizás en los últimos 6 meses ha cambiado por el tema catalán, y todos hemos presenciado lo que ha ocurrido en los balcones, en los edificios de todas las ciudades de España, pero efectivamente la selección, desde que se ganó el Mundial de Sudáfrica,
creo que cambió significativamente esa oleada y que la bandera se ha vuelto a enarbolar en los grandes acontecimientos deportivos, a sentirnos orgullosos, más luego todo lo que ha venido desgraciadamente sucediendo en Cataluña, que ha hecho que se multiplique esa presencia de la bandera. Bueno, por ahí tenemos tiempo para más. Hay más informaciones de ámbito nacional. El tema Rajoy, que aparece en todos los periódicos. Saben, ayer hubo convención en Sevilla, convención nacional. El tema también de Cifuentes, aparecen también informaciones en todos los periódicos. El tema Trump o el tema Bashar al-Assad. Como siempre digo, sigan ahora abundando ustedes, lean sus periódicos en el kiosco, en internet, donde lo vean conveniente. Infórmense, que siempre será interesante. Gracias, Paco, como cada lunes, por estar aquí. Y gracias a ustedes, como cada día, por seguir este programa. Mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.